interesa identificar. Luego hemos visto un poco sobre tipos de distribuciones y aquí justamente es donde hemos quedado el día de ayer. Te mostraba, por ejemplo, que tenemos algunas distribuciones de uso común, las discretas y las continuas, y nos hemos quedado un buen rato revisando sobre todo las continuas, que era quizás lo que más nos llamaba la atención. Porque además las variables continuas son las que pertenecen con mayor medida al análisis de la econometría. Y después de haber revisado la distribución continua, tipo, por ejemplo, la normal, la chi cuadrado, la Fisher y la T-de-Student, hemos identificado que hay distribuciones conjuntas que también son muy útiles para nuestros propósitos. Y en el mundo de las distribuciones conjuntas es donde nos hemos quedado por ahora. Te he mostrado la distribución conjunta que sirve sobre todo para verificar la independencia de variables. Y quizás ese es el principal aporte. Y es justamente eso lo que me gustaría que tú tomes en cuenta con esto, que es básicamente la revisión de los conceptos básicos que sustentan a la econometría teórica. Entonces, cuando vemos ese tipo de escenarios, pues es normal identificar, por ejemplo, esto que tú ves acá, las distribuciones conjuntas a partir de la opción fxy. Sin embargo, también tienes que entender que no solamente vamos a trabajar con x y con y, sino que podríamos trabajar con muchas otras variables adicionales. Por ejemplo, x, y, z, por ejemplo. Y en todos los casos, la probabilidad que se va generando a partir de las funciones de densidad conjunta pertenece al mundo de las multiplicaciones. O sea, ¿qué me voy? Que cuando tú calcules una probabilidad, esa probabilidad básicamente es la multiplicación de las probabilidades de cada variable aleatoria. Por eso te ponía este ejemplo de acá. Te decía, ¿qué pasa si mezclo, por ejemplo, y3 con x3? Entonces sacamos el 30% del 25%, que si mal no recuerdo era 7,5%. Entonces, cuando tú hallas probabilidades conjuntas, lo que haces es multiplicar cada probabilidad que existe en este conjunto de elementos, ¿no? Y eso tiende a ser más interesante para el estudio de algún fenómeno económico en particular. Luego de esto te he mostrado que tenemos, por ejemplo, las distribuciones marginales, las cuales permiten verificar la independencia de variables y además la distribución marginal permite identificar el concepto de la distribución condicionada. Y la idea era preguntarnos, pues, ¿para qué me sirve la distribución condicionada? Y la respuesta es que siempre que tú conozcas una distribución conjunta que está condicionada, esta va a ser equivalente a su distribución marginal. Pero eso se debe al hecho de que las variables son independientes. Por eso, la variable y la variable x necesitan tener independencia en su evolución para luego poder generar pues nociones de distribuciones condicionadas. Y por eso decíamos que una condicionada es básicamente una regresión lineal, porque lo que hacemos es asumir que x es exógena, que asume algún valor y ese valor afecta recién a la variable y. Por lo tanto, encontramos valores esperados de la variable y, dado que x ha asumido algún valor. Y esa es la esencia de la regresión lineal en econometría. Claro, dejando de lado además, y además dejando como un supuesto ya dado, que la relación de y x existe y además es una relación de comportamiento verificable, ¿no? O sea, estamos obviando el hecho de que puede ser correlación espuria. Más bien estamos afirmando y dando de hecho de que esto puede pertenecer efectivamente al mundo de las ecuaciones de comportamiento, ¿no? Y de ahí viene la idea de la regresión lineal. Pero para simplemente terminar este repaso de lo que estábamos viendo con distribuciones conjuntas, te pedía que tú calcules la esperanza matemática de x, la varianza de x y la covarianza de x y y desde el punto de vista de una distribución condicionada. Y bueno, había que buscar en el libro, ¿no? O sea, básicamente la idea. Entonces, esperando que hayas logrado encontrar en el libro esa expresión, pues la voy a poner acá. Y básicamente es la siguiente. Ya eso, para completar la tarea, me refiero al hecho de que teníamos que buscar, encontrar una distribución y la idea era encontrar lo siguiente. Decíamos que la esperanza matemática de X de una distribución conjunta, ojo, estamos hablando de la conjunta en este caso, va a ser equivalente a la doble sumatoria para X primero y para Y después de todos los valores X
asociados a la función conjunta XY. Y claro, desde aquí tú sabes que puedes asociar esto directamente a pues las variables de tipo continuas, donde efectivamente vamos a trabajar con, en vez de la doble sumatoria, con la doble integral. Entonces me va a interesar, por ejemplo, que esto también lo puedas manejar como la integral doble. La integral primero para X y luego para Y. ¿Ya? Tú sabes que ponemos límites con barras inferiores y superiores para X y para Y, pues lo estamos suponiendo como dado eso. Así que sería básicamente esto. Todo el valor de X y todo el valor de Y que pueda asumir, y todo el valor de X y todo el valor de Y que pueda asumir, esta distribución conjunta que está afectando exclusivamente a X, asociado por la función de densidad conjunta X y Y. Y claro, con dy y con dx como los elementos de la respectiva expresión matemática. Entonces, esta es la ecuación que estamos buscando para la esperanza matemática de una distribución conjunta. Para el tema de la varianza, te vas a dar cuenta que es básicamente lo mismo, ¿no? La varianza de X, entonces es igual a la doble sumatoria para X y para Y de lo que tú sabías. X menos la esperanza de X al cuadrado afectado por f de XY. Entonces ya te das cuenta qué pasaría si son las variables de tipo continuo. O sea, lo que vas a hacer es simplemente expresar en vez de sumatoria como si fuera una integral. Y ese es nuestro aporte. Y el último componente hace referencia a la covarianza. Y esta covarianza, pues, es un poco más sencilla, dado que nos dice que es la covarianza X y Y, la cual aparece en una distribución conjunta como simplemente la relación que existe entre la esperanza matemática de X y Y menos mu de X por mu de Y. Asumiendo sobre todo que en todos los casos encontramos que esta covarianza tiene valores de variables independientes. Entonces son las tres ecuaciones que nos propone el libro para poder representar tres indicadores comunes que se utilizan en las regresiones lineales. ¿Ya? Obviamente, después de todo esto, existe mucha otra matemática que por ahora la vamos a dejar como adicional para que tú la puedas revisar con calma. Por ejemplo, cuando queremos hablar de la distribución condicionada, pero más allá de solamente la expresión. Por ejemplo, cuando revisas esta parte, encuentras que existe, por ejemplo, distribuciones condicionales de la media condicional. Luego vas a encontrar por ahí también la ley de esperanzas iteradas, que está en el texto por si acaso, pero que en el libro aparece un poco más desarrollado. Luego la descomposición de la varianza, como te había comentado el día de ayer, y también la explicación de lo que es la varianza residual de una regresión. Entonces son elementos que son meramente estadísticos, pero que tratan de respaldar todo lo que luego hacemos con las matrices dentro de la regresión lineal. Por eso es que muchas veces pues tratamos de siempre defender a la disciplina de la econometría, indicando que no es lo mismo que estadística, porque si bien se basa la econometría en la estadística, pues tiene sus propios métodos que son exclusivos del estudio de la econometría y que por lo tanto son relativamente ajenos al comportamiento típico de la estadística. Por ejemplo, cuando estamos terminando la parte de las distribuciones condicionadas, es típico identificar algo llamado la media condicional. Y estoy seguro que lo has visto en el libro de Dougherty, y es un indicador denominado así, media condicional. Normalmente ves tú esto de la media condicional en un curso de estadística, pero es más propio verlo en un curso de econometría. Dado que la media condicional lo que hace es calcular la media de la distribución condicional. Significa la esperanza matemática de la variable y condicionada en X, que para propósitos nuestros va a ser equivalente a la sumatoria de todos los valores y que asume la función condicionada también, ¿no? Esa es básicamente la expresión. Cuando realizamos básicamente esto, luego nosotros podemos argumentar que los valores que va a tomar la esperanza matemática van a ser equivalentes, por ejemplo, a esta expresión. Decimos que esto finalmente va a ser equivalente a la esperanza matemática de y condicionada en X,
la cual está afectada además con el término perturbación. Y a esto le llamamos nosotros que es igual a x beta más e. Es la expresión que te mostraba el día de ayer, solo que ahora pues pertenece a su propio concepto llamado la media condicional. Por eso es que, te repito, todo lo que estamos revisando por ahora trata de ser un justificativo de los elementos que poco a poco vamos a aplicar más adelante. Sobre todo cuando veamos las demostraciones que sustentan al modelo econométrico, al modelo lineal básicamente. La media condicional es esta, pero no es la única, no es el único indicador que aparece, dado que existe un segundo indicador que es también bastante relevante y se llama básicamente la varianza condicional. Así que solo para que la conozcas, porque igual está en el texto, ponemos la varianza condicional. Y está claro, no, la idea no es derivarla, ¿no? Porque no estamos haciendo un análisis de lo que es la varianza, solamente queremos conocer cómo es el comportamiento de la varianza condicional. Y cuando tú veas este criterio en las propiedades que vamos a estudiar más adelante, pues se entiende que la varianza de y condicionado en x, o sea, significa la varianza de la regresión, es igual a la esperanza matemática de, evidentemente, y menos la esperanza matemática de la media condicional, o sea, y en x, lo cual está elevado al cuadrado y está sujeto a la realización de la variable x. Esto para nosotros es básicamente la varianza de la regresión. Cuando tú pues calcules la varianza de la regresión, esto finalmente se transforma en lo que comúnmente se llama la esperanza matemática de la media cuadrática condicional menos la esperanza matemática de básicamente la media condicional, pero es una esperanza matemática al cuadrado. Este elemento termina siendo básicamente la razón de ser de la regresión. Por ejemplo, nos dice que si tú tienes una regresión lineal tal que esa regresión, por ejemplo, involucra esta línea recta, pues esta línea recta tiene valores que están alrededor de la media condicional. Y esos valores son, por ejemplo, todas las observaciones que están alrededor. Por eso decimos que, dado que tú encuentras la esperanza matemática de esa relación, que es esta línea, alrededor de la línea aparece todo lo que es la variación. Entonces, evidentemente, la idea de las varianzas justamente tratan de capturar el comportamiento total, todo lo que está por encima y por debajo. Por eso es que esta varianza se le eleva al cuadrado para evitar que los valores positivos se compensen con los valores negativos. Y esa es básicamente la idea de los principales indicadores estadísticos que se usan para el estudio de la econometría. Aquí me voy a quedar, chicos, saben que hay mucho más, pues lo están en los apuntes, pero queremos ir ahora directamente al análisis matricial, que al final de cuentas es la razón de ser de esta primera etapa del avance de la materia. Para que veamos el avance matricial, te voy a proporcionar la segunda parte de los apuntes de clase, que permítame, te aviso si es que lo he subido y si no lo subo ahora mismo. Y es básicamente denominado el modelo clásico de regresión lineal. Así que tenía que estar ya acá. Ok, no está. Ahorita mismo lo subo, chicos. Así que en 30 segundos lo van a ver. Y lo que quiero mostrarte es básicamente qué es lo que dice el libro cuando estamos trabajando con el modelo lineal, ¿no? Es la presentación, por lo tanto, del modelo lineal. Tú lo has conocido con el libro de Dougherty a partir de sumas de desviaciones, pero ahora queremos ponerlo como si fuera el modelo lineal, pero desde el punto de vista matricial. Ese va a ser nuestro aporte para esta parte del capítulo. Entonces, ahorita ya lo estoy actualizando, lo vas a poder descargar libremente y esa va a ser la parte de análisis que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, y está ahí. Fíjate, te lo he dejado al final, se llama modelo lineal. Cuando abras esta parte del modelo lineal, te va a aparecer esto, ¿no? Que es la segunda parte de los apuntes y dice qué cosa es para nosotros el modelo clásico de regresión lineal. Evidentemente hay teoría que respalda lo que estamos analizando, pero más allá de la teoría, lo que quiero hacer contigo es hacer un repaso de los conceptos eminentemente pues matriciales, ¿no? Porque a eso es a donde tenemos que llegar. Y una vez que llegamos a verificar los componentes matriciales, vamos a derivar
lo que se conoce como la regresión por mínimos cuadrados ordinarios a partir del enfoque matricial, ¿no? Y esa va a ser pues, la idea para el día de hoy. Una vez que hagamos esto, te voy a dar a ti una actividad para que lo puedas desarrollar. Si es que ya lo has visto antes, pues genial, porque significa que vas a poder hacer la actividad rápidamente. Pero si no lo has visto antes, entonces también va muy bien, porque vamos a poder pues, mejorar un poco más y profundizar nuestros conocimientos de la econometría matricial. Ahora, ¿de qué se trata esta segunda parte? Recuerda, es segunda parte porque la primera es el repaso de estadística y matrices. Pero ya hemos profundizado mucho al respecto. Empecemos ahora a llegar con el modelo clásico de regresión lineal. Pues fíjate, la forma genérica del modelo lineal es básicamente esto. Nos dice que cuando tú quieres estudiar el modelo lineal, sabes que tienes una variable de tipo dependiente que tradicionalmente se le llama la variable y luego tienes un esquema de variables independientes, también que tradicionalmente se les llaman las variables X. Y al final aparece la variable perturbación, ¿no? Que es esta letra E, ¿no? Es la letra E que tiene esta forma, la epsilon, le llamamos, la epsilon minúscula, que es justamente una letra griega. Así que tratamos de mantener la forma de esta letra para todos nuestros modelos. Ahora, este modelo, así como lo ves, tiene algunos nombres que vale la pena, pues, recordar, porque vamos a usar justamente esos nombres, pues, a cada rato. Y lo que te dice la lámina, en eso que es el modelo clásico de regresión lineal, es básicamente que la expresión es que y sub i es igual a una función de x1, punto y coma, x2, punto y coma, puntos suspensivos, y al final le está añadiendo la perturbación e sub i. Para nosotros, a partir de ahora, vamos a denominar al elemento y como la variable de interés. Variable de interés. Sabemos muy bien que a nivel matemático es la variable dependiente, ¿no? Así que es básicamente el nombre con el cual lo hemos conocido. Pero tradicionalmente en el libro, por lo menos base de este curso, se le denomina la variable de interés. Luego, la segunda parte, vamos a indicar que son estos los elementos de la segunda parte, todas las X que aparecen. Entonces vamos a decir que estas X son los regresores. Es el nombre con el cual pues corre básicamente la regresión, que es una relación de regresores con variables de interés. Y claro, el último componente, el componente E, le vamos a poner el nombre que corresponde, que es la perturbación, aunque tú sabes, por econometría de series de tiempo, que esa perturbación también se llama un ruido blanco, pero no te olvides que el ruido blanco es el término de series temporales. Por ahora todavía no hemos llegado a una serie temporal. Estamos comenzando con econometría básica. Por eso le estamos poniendo el nombre de la perturbación o también la variable estocástica. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Cuando nosotros estamos trabajando con el modelo lineal y vamos a transformarlo en un escenario llamado un modelo matricial, entonces la representación va a cambiar de la siguiente manera. Decimos a nivel matricial, tenemos dos puntos. A nivel matricial quiero que entiendas que de ahora en adelante la variable de interés va a ser básicamente un vector, tal que este vector tiene estos componentes. La observación Y1, la Y2, la Y3, vamos a generalizar todo esto, y aquí al final tendríamos puntos suspensivos, la observación YN. Decimos que tenemos N observaciones porque también estamos acostumbrados a definir a N como el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, ya te estoy diciendo que tengo una muestra de tamaño N y por ese motivo voy a levantar N observaciones de la variable de interés y las voy a ordenar como si fuera un vector. Entonces, evidentemente, este vector va a tener N filas por una columna. Y esa es la dimensión con la cual estamos trabajando a partir del elemento Y. Luego, vamos a definir lo que es la matriz X. Y en este caso es obligatorio que conozcas que se llama matriz X porque siempre tiene, vamos a ampliar todo esto, siempre tiene una columna de unos como la primera columna. O sea, me refiero a que
tú vas a ver aquí un 1 y un 1, puntos suspensivos, y al final el 1. Entonces la matriz X se vuelve matriz porque siempre tiene un vector de unos. Y después del vector de unos recién aparece, por ejemplo, la variable x1, medida para el primer individuo, para el segundo individuo, para el tercer individuo, etcétera, y para el enésimo individuo, ¿no? Entonces fíjate que ahí tienes x1 para el primer individuo, para el segundo individuo, para el tercer individuo, coma, para el enésimo individuo. Entonces, fíjate aquí, automáticamente, si cierro ahí la llave, ya tengo una matriz que tiene n filas y tiene 2 columnas. Basta que tenga 2 columnas, ya no es un vector, entonces se comporta automáticamente como una matriz. Pero generalizando esto, podemos decir que después de la variable x1, podemos encontrar la variable x2. x2, x2, puntos suspensivos, x2. Y esta variable x2 es medida para el primer individuo, para el segundo individuo, para el tercer individuo, etcétera, hasta el enésimo individuo. Y luego la matriz X se va a generalizar, indicando que las columnas continúan, hay muchas columnas, y la última columna identificable será la X késima. X sub K, X sub K, X sub K, puntos suspensivos, X sub K. Y claro, es la késima variable medida para el individuo 1, para el individuo 2, el 3 y al final el enésimo individuo. Con esto necesito que entiendas que la matriz X no tiene por qué ser una matriz cuadrada. De hecho, normalmente no lo es. La matriz X es una matriz que normalmente tiene pues más filas que columnas, ¿no? La construcción de la matriz es justamente esa, que va a tener más filas que columnas. Y eso es necesario porque si fuera al revés, el modelo no tendría solución. Fíjate que cada fila es equivalente a una observación y que cada columna es equivalente a un coeficiente a calcular. Entonces necesito tener más información que coeficientes a calcular. Por eso definimos a X como si fuera una matriz de n filas por K más 1 columnas. Y ya sabes a qué me refiero con K más 1. Es que K va de 1, 2, etcétera, hasta K. Pero le añadimos más 1 porque obligatoriamente debemos incluir a X con una columna de unos. Solamente como dato te lo pongo ahí. Cuando lo leas seguramente vas a encontrar, estamos en el libro Green. Cuando tú no pones la columna de unos, estás obligando a que el modelo pase por el punto de origen. Y cuando este pasa por el punto de origen, entonces automáticamente tienes serios problemas en tu regresión lineal. ¿Ok? Esa es básicamente la expresión. ¿Tengo a alguien que tiene preguntas? ¿Le escuchamos? Sí, profe, ¿podría repetir la interpretación de las columnas y de las filas en esta matriz X, por favor? Ok, cada fila es equivalente a una persona encuestada. ¿Ya? Entonces tengo, por ejemplo, n personas encuestadas. Cada fila es equivalente a la encuesta tabulada en la base de datos. En cambio, cada columna es una pregunta de la encuesta, es una variable de estudio. Por ejemplo, estamos pues actualmente acostumbrados a responder muchas encuestas relacionadas con la salud. Entras a redes sociales y acá te aparecen encuestas. Entonces, por ejemplo, te preguntan tu edad. Entonces, la variable x1 sería la edad. Yo soy, por ejemplo, el individuo 1 y yo respondo, aquí estás tú y aquí estás tú, etcétera, y aquí está la última persona. Entonces, las filas son equivalentes a los individuos y las columnas son equivalentes a las variables de estudio. Por eso es que no tienen por qué ser iguales. Y es más, normalmente no lo son. Por eso normalmente tenemos más individuos encuestados que variables de estudio. Esa es la interpretación, tanto de filas como de columnas de la matriz X. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Voy a tomar eso como un Sí, sí. clarísimo, profe, Ah, ya. gracias. A ti, gracias. Me voy para arriba, voy a poner una flecha para que continuemos acá arriba. Entonces, cuando tú defines el vector y ahora defines la matriz X, sabes que tienes que definir después el elemento beta.
Y en este caso, beta es equivalente a un vector. Y este beta es básicamente este vector. Va a contener, por ejemplo, a beta 0, beta 1, beta 2, puntos suspensivos y al final beta késimo. Básicamente la estructura de beta, que es un vector, es que siempre tiene al beta 0 como la constante. Esto es lo que le hemos llamado alfa o la letra A, por ejemplo. El beta 0 es la constante. Pero a partir de beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, hasta beta késimo, es la pendiente que explica el comportamiento o la relación de la X con la Y. Entonces podemos asociar que este valor beta 0 se asocia con la columna de unos. En cambio, beta 1 se asocia con X1, beta 2 se asocia con X2 y así sucesivamente. Y el último beta késimo se va a asociar con X késimo. Esa es la relación que tiene que existir. Y fíjate qué curiosa es pues la dimensión de nuestro vector. En este caso, nuestro vector va a tener K más 1 filas, K más 1 filas por una columna. Y esa es la relación de la dimensión de beta. Te repito, si tú no pones la columna de unos, entonces vas a tener solamente K filas. Entonces el K más 1 significa que hay un elemento adicional a las variables, que es básicamente la constante del modelo. Y la constante es relevante, ¿no? Porque la constante puede valer 0 y no importa si vale 0, pero lo importante es que tú la calcules. En algunas ocasiones, y eso te va a pasar cuando leas el documento, y justo cuando estemos hablando de las propiedades algebraicas del modelo, te aparece más o menos este ejemplo. Claro, no está con gráfico, ¿no? Pero podemos hacer referencia a que se parece a un gráfico. Aquí tenemos la relación de la variable y con la variable x, o sea, lo tradicional. Y, por ejemplo, tienes una nube de puntos que podría ser, por ejemplo, esta. Ahí está la nube de puntos. Como tú sabes, inclusive por estadística, ¿no? O sea, no necesariamente pasas econometría, pero por estadística tú sabes que puedes hallar una relación promedio de la media condicional de y x. Y esa esperanza o media condicional, que es y, que es básicamente la esperanza de y en x, que es la regresión lineal, pasa por el promedio de los datos, ¿no? Y la mitad de la base de datos está aquí arriba, la otra mitad acá abajo. Y eso es lo que sucede. Pero ¿qué pasa si tú no le pones la constante? ¿Qué pasa si este elemento llamado beta 0 es ausente de tu modelo matricial? Automáticamente estás haciendo lo siguiente. Cada vez que tú te olvides poner beta 0, estás obligando a tu regresión a volverse esta otra regresión. Entonces, el modelo inicial, que era igual a beta 0 más beta 1 por x, ya no es cierto. Y lo que estás provocando entonces es un modelo tal que la esperanza de y en x es simplemente igual, digamos no beta, ¿no? Vamos a usar otra letra, que sea alfa, ¿no? Alfa x. Alfa 1x para que sea beta 1x y alfa 1x. Entonces, le estás obligando a la regresión a que pase por el punto de origen. Y notarás que entre la roja y la verde hay mucha diferencia. Y esa diferencia que tú ves acá arriba y también ves acá abajo, se llama básicamente sesgo, ¿no? O sea, tu modelo está sesgado. Así que eviten tener sesgo en sus modelos. Incluyen la primera columna de números 1. ¿Ya? Así de sencillo. Es fácil olvidarse por si acaso. Bueno, obviamente cuando lo haces en Stata no te olvidas porque el Stata te lo hace automáticamente. Pero cuando trabajamos de forma manual, que es lo que va a pertenecer a esta primera parte del capítulo, es hacer un análisis manual, pues tú tienes que escribir tu columna de números 1, ¿ya? No es que sea obligatorio, pero si no lo haces vas a tener problemas porque tu modelo va a estar sesgado. Esa es básicamente la idea. Y para terminar, repitiendo la misma idea, siempre es bueno que la pongas a la columna de unos, porque aunque tu constante realmente valga 0,
pues es preferible que la calcules con 0 y que no le obligues a que sea 0. ¿Ya? Así que, ojo, te he dado como 3 vueltas con la misma idea porque espero que no cometas ese error más adelante. Ahora, el último elemento del modelo lineal es básicamente E, que como sabes, E pertenece básicamente al escenario de la variable perturbación. Y esta variable perturbación es también un vector, ¿no? Y este vector tiene, por ejemplo, al elemento E1, al elemento E2, al elemento E3, puntos suspensivos, al elemento E enésimo. Y aquí tienes que tener mucho cuidado con la dimensión. Si bien beta es un vector de K más 1 por 1 en dimensión, E es otro vector cuya dimensión es n por 1. ¿No? Y aquí el juego de las dimensiones es fundamental cuando queremos reproducir el modelo lineal en sentido matricial. Una vez que conoces todo esto, entonces ya sabes que el modelo típico lineal, decimos aquí entonces, el modelo típico que era y sub i igual a más b por x sub i, ahora puede transformarse en un modelo matricial, tal que ese modelo matricial lo vamos a escribir como si fuera el vector y, que es igual a la matriz X multiplicada por el vector beta más el vector E. Y si analizas con esto a qué es igual la relación de todos los componentes, pues evidentemente tienes que lograr que siempre salga n por 1. ¿A qué me voy? A que si tú sabes que y es básicamente una n por 1 como dimensión resultante, entonces la multiplicación de x por beta y la suma con e también debería darme una n por 1. Hagamos la prueba. Como sabes, x pues es n veces k más 1. Sabemos que eso es n por k más 1, esa es su dimensión. Y luego sabes que beta es k más 1 por 1. Entonces esta vale k más 1 por 1. Y luego al final encuentras que e vale n por 1. Este es n por 1. Y esas son las dimensiones que tiene cada componente. Evidentemente, esto está fácil de demostrar y eso también está muy fácil de demostrar porque en sí mismo tienen una igualdad de dimensiones, pero esto también tiene que tener la misma condición. Y afortunadamente lo tiene, ¿no? Si te fijas, vamos a ampliar un poquito esta parte de la pantalla. Si te fijas, la multiplicación de la matriz por el vector permite identificar que estos dos son iguales. Y siempre que estos dos sean iguales, el resultado de la multiplicación son básicamente los valores de los costados. O sea, que x por beta vale n por 1. Por lo tanto, el lado izquierdo, ¿qué cosa es? Un vector n por 1. La multiplicación de matriz por vector aquí es igual a otro vector n por 1. Y el término de perturbación, ¿qué cosa es? Otro vector n por 1. Por lo tanto, n por 1 más n por 1 te da como resultado un n por 1. Entonces, el modelo matricial tiene que justamente encontrar un resultado así de coherente. Que todo, pues, calce como tiene que ser. Y lo bueno es que, pues, si tú eres un solamente ordenado, pues encuentras el resultado tal y como deberíamos, pues, conocerlo. Así que esto es el modelo lineal. Y evidentemente es una representación de este otro modelo lineal que conocíamos o lo hemos conocido en cursos más básicos. Pero cuando tú revisas el capítulo, incluso el capítulo 2 del libro, después de presentarte la idea del modelo lineal y de explicarte que esto representa un sistema matricial, aparecen básicamente los supuestos del modelo. Esto lo voy a pasar muy rápido, porque lo puedes leer con calma. Aquí está y también en el libro. Pero básicamente los supuestos del modelo lineal dicen que son aquellos que se cumplen para que el modelo lineal sea el mejor estimador lineal e insesgado. En los apuntes de clase vas a entender que eso dice que es equivalente al teorema de Gauss-Markov. Y es que evidentemente ese es el nombre con el que se conoce la aplicación de los 6 supuestos. O sea, si realmente se cumplen los 6, entonces tu estimador pertenece al mejor estimador lineal e insesgado. Y por lo tanto es un buen estimador, ¿no? Es un estimador poderoso, potente, que te explica muchos componentes que vale la pena identificar. Cuando tú analizas esto,
te dice, tú ya sabes que el modelo que puede ser expresado en una ecuación como esta así larga, también puede ser condensado como un sistema matricial. Y este, por lo tanto, termina siendo el sistema matricial. Pero ¿qué pasa con ese sistema matricial? ¿Será que porque son matrices el modelo simple y llanamente va a correr? Y la respuesta es que a veces. Porque a pesar de que son matrices, tienes que entender que la relación tiene que ser lineal. Entonces, aquí siempre aparece la duda de cómo justificas que una ecuación tiene una relación lineal. O sea, ¿qué le llamamos en econometría? La relación lineal. Y aquí te presentamos algunos ejemplos. Ves como inicio, ves por ejemplo este caso, e identificas que tienes el logaritmo de y, el cual es igual a una constante beta 1, una pendiente beta 2 y luego el logaritmo de x2. Y luego una pendiente beta késimo y el logaritmo de x késimo. Y luego al final, claro, la variable perturbación. Este es un modelo lineal. Y la pregunta es, ¿realmente lo es? ¿O solamente la ecuación es un polinomio de grado 1 y nada más? Pues la respuesta es que no, que esto realmente pertenece al mundo de los lineales, porque necesito que captes esta idea. Siempre que el coeficiente, que es beta k, beta 2, beta 3 por acá, siempre que el coeficiente beta, en este caso, tenga relación directa con la variable de interés, entonces ese es el indicio para afirmar que eso tiene una relación lineal. Fíjate, beta 2 tiene relación directa con el logaritmo de y. Y el logaritmo de y es el valor que la variable aleatoria toma. No te olvides que una variable aleatoria puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, puede tomar el valor del logaritmo, ¿no? No hay por qué decirle que no. Entonces, siempre que tú veas que beta 2, beta késimo o el beta que sea, tiene relación directa con la variable y, entonces estamos cumpliendo con el principio de un modelo lineal. En ese otro caso se llama un modelo semilogarítmico. Y la pregunta es, ¿el modelo semilogarítmico también será lineal? Pues fíjate, este modelo tiene en el lado izquierdo el logaritmo natural de la variable y. Y en el lado derecho tiene a la variable x y tiene también a la variable t, que normalmente significa el tiempo. Entonces, en este caso es una ecuación que fluctúa en el tiempo. ¿Será que esto es una relación lineal? La respuesta es que sí también, sí lo es, sí expresa una relación lineal, que fíjate, es el nombre del supuesto, la linealidad del modelo. Y tú puedes decir, si quieres, si esta fuera una pregunta de examen, puedes justificar indicando que evidentemente beta y delta, que son los coeficientes, tienen relación directa con la variable y. O sea, no hay nada que las altere, no hay nada que las transforme. Mientras beta y delta tengan relación directa con la variable de interés, entonces afirmamos que esto también forma parte del mundo de las ecuaciones lineales. Aquí está el modelo logístico. Está el modelo logístico transformado, obviamente, ¿no? Como sabes, hay muchas cosas que hacer con el modelo logístico. Y te presenta una tasa de crecimiento del modelo logístico, ¿no? Es el logaritmo natural de y sobre 1 menos y. Entonces estamos midiendo una tasa de crecimiento. Y esa tasa de crecimiento de la variación de y es equivalente a x, al propio delta y a la variable estocástica. Y la pregunta es rigor. ¿Este modelo logístico es una ecuación lineal? Por logístico hago referencia al modelo Logit, ¿te acuerdas? La gráfica parece una S, ¿no? ¿Será que esa gráfica que parece una S es un modelo lineal? Y la respuesta es que sí. Es que el hecho de que sea un modelo lineal no significa que los resultados siempre sean una línea recta. Lo que nos interesa en un modelo lineal es que la relación entre el coeficiente beta y la variable aleatoria del lado izquierdo exista y no tenga ningún tipo de modificación. Entonces, beta otra vez tiene relación directa con la variable del lado izquierdo. Y lo mismo, delta por acá tiene relación directa con lo que está al lado izquierdo de la expresión. Por eso esto le estamos llamando a nosotros un modelo que, si bien es logístico, pertenece al mundo de las lineales, de los modelos lineales. Y luego aparece otro llamado translogarítmico, que bueno, pues básicamente implica una sumatoria késima para el primer componente y una sumatoria doble de k y de t para el segundo componente. Es una ecuación translogarítmica que, bueno, pues
A veces uno la usa cuando tiene más de una fuente de aleatoriedad, pero que por ahora es más un ejemplo teórico antes que algo aplicado. Entonces, ¿cómo sabes que esta ecuación translogarítmica es una ecuación lineal? Te repito la respuesta otra vez. Es que beta y delta están solitos y tienen relación directa con la variable del lado izquierdo. Sea por ahora logaritmo natural de y o la variable que vaya a ser, ¿no? Por ahora sigue siendo el modelo lineal. Y en conclusión, siempre que tú veas una ecuación y esa ecuación no es lineal, tú tendrías que linealizarla. La forma más rápida de linealizar algo es básicamente si le aplicas logaritmos. Y tal vez por eso es que todo termina aplicándose con logaritmos, porque esto era algo no lineal y luego lo has convertido en algo que sí es lineal, ¿no? Así que esa es la idea. A nivel matricial, no te olvides, la linealidad del modelo es fundamental para evitar tener problemas en la estimación. Luego aparece el supuesto 2, que este lo voy a pasar muy rápidamente porque lo hemos estudiado hace algunas clases atrás. Y decíamos que el rango completo de la matriz X implica que todas las columnas y todas las filas son independientes. Si realmente las columnas de X son linealmente independientes, entonces decimos que nuestro modelo, y específicamente X, tiene rango completo. Ya, lo hemos visto hace un par de clases cuando estábamos revisando el espacio vectorial de una matriz, pues eso mismo es el rango completo, ¿no? Estamos continuando acá, indicando simplemente algunas afirmaciones finales. Luego nos dice, el modelo lineal no solamente depende de esos dos primeros elementos. Hay un tercer elemento que se llama la esperanza de la perturbación, que tiene que ser igual a 0, por si acaso. Esto tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver con la regresión lineal. ¿A qué me voy? Que esto de la perturbación puede representarse, por ejemplo, de la siguiente manera. Voy a hacer un gráfico solo para pues recordar de qué se trata para nosotros el supuesto número 3. El gráfico lo vamos a poner así. Decimos acá supuesto 3. Supuesto 3. Y significa básicamente lo siguiente. Significa que cuando tú levantas información de una encuesta, por ejemplo, esa encuesta te va a arrojar, digamos, dos variables. Y las variables de interés son, por ejemplo, y, por ejemplo, X. Eso es lo que tú tienes cuando analizas un plano cartesiano para dos variables, la variable y la variable X. Pero no te olvides, vamos a ampliar esto un poquito para que lo veas mejor, no te olvides que el supuesto 3 está implicando que la suma de residuos tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Es que básicamente la nube puede ser esa, ¿no? Esa es una nube de puntos, de datos entre X y Y. Y luego corremos una regresión. Y ahí está la regresión, lo más recto posible. Ya, entonces ya sabes que tienes Y X como datos y tú estás corriendo una regresión. ¿Cómo sabes que la regresión está bien? Y la respuesta es, pues, verificando los valores que se encuentran cuando la sumamos, ¿no? Por ejemplo, este valor respecto al promedio, a la media condicional, es demasiado alto, ¿no? Este valor es muy alto respecto a la media condicional. Y como es alto, pues ya sabes que el residuo puede estar afectando positivamente al modelo. Luego nos damos cuenta que hay otro residuo por acá, más o menos. Y ese nuevo residuo tiene relación directa también con la media condicional, que es la regresión misma. Y siempre que esté por encima, representa esto. Representa un valor positivo en la regresión. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en esos dos puntos. El punto de acá abajo es negativo y el otro también. Y esos dos puntos negativos significan que la observación está por debajo de la media condicional.
lo cual no es algo malo, ¿no? Simplemente es un detalle de la base de datos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, en este caso el supuesto 3, es básicamente validar que si yo sumo todos los residuos que son positivos con los residuos que son negativos, la sumatoria de i que empieza en 1 hasta enésimos valores de la perturbación e sub i estimado, pues va a ser equivalente a 0. Si eso está bien, entonces la suma tiene que salirte 0. ¿Por qué 0? Porque todo lo que está por encima es equivalente a todo lo que está por debajo. Por eso la sumatoria tiene que salirte igual a 0. Pero, ojo, simplemente es una de las primeras condiciones que usamos para poder explicar el supuesto número 3. Hay otras más, fíjate, te muestro acá. Las otras condiciones son estas. Ahí va la primera. La esperanza matemática de E condicionado en X básicamente vale 0. Es lo que te ponía en la pizarra. Cuando sumas los valores de E, tiene que salirte 0. Pero esto no solamente se da a los valores iésimos del residuo. Imagínate que tienes pues muchos residuos y tienes muchos E sub is. También se aplica a la expresión matricial. Entonces, si tú no quieres trabajar, por ejemplo, con E, y más bien quieres trabajar con la esperanza de E condicionada en X, pues trabajas con esa y el resultado sí tiene que seguir saliendo igual a 0. ¿No? Seguimos esperando que el valor siempre nos salga igual a 0. ¿No? Y ojo, este ya es un enfoque de tipo matricial. Luego, puedes decir también que la esperanza la vas a calcular de esa perturbación sujeta, por ejemplo, a una condicionante. Entonces, E condicionada en todos los demás residuos, igual tiene que salirte 0. O sea, el supuesto 3 es muy fuerte, ¿te das cuenta? Implica que evidentemente la regresión que tú haces es una media condicional. Y esa media condicional implica que todo lo que está por encima de la media tiene su contraparte por debajo de la media. Y los positivos se compensan con los negativos. Está interesante que incluso puedes tú aplicarle la varianza, la esperanza iterada. Aplicas la esperanza de la perturbación. La itera significa que la repites n veces, como si tuvieras muestras repetidas, y en todos los casos termina saliéndote 0. Entonces es un resultado absoluto. Y por ahora va a ser un resultado que vamos a tratar de mantener visible por mucho tiempo, ¿no? Que realmente sea esto equivalente a 0. Ya lo que te voy a demostrar más adelante es este término de acá, ¿ya? Ese luego lo vamos a ver con más calma, porque dentro de un par de hojitas más o menos, vamos a encontrar algo llamado las propiedades algebraicas del modelo lineal. Y ahí esto se va a poder demostrar libremente. Ahora, si te lo digo de memoria, pues quizás no sea tan interesante. Mejor te lo demuestro matemáticamente por qué la covarianza de X con E tiene que ser equivalente a 0. La diferencia de esta E con esta epsilon de acá es que la E se supone que viene de la regresión realizada. En cambio, la E, la epsilon, es básicamente una variable teórica. Así que ese es otra de los cambios que aparece cuando trabajamos con el escenario del modelo lineal. Así que, ojo, me he demorado un poco en esas afirmaciones, pero es que realmente esa es quizás la propiedad que más usas o que más vas a usar para encontrar las demás propiedades del modelo lineal. ¿Qué más vemos? Bueno, vemos esto que son básicamente el cuarto tipo de supuesto, la cuarta propiedad del modelo lineal, que también lo estamos asumiendo como que tiene que cumplirse. Y fíjate, ya estamos trabajando aquí con un escenario de tipo matricial. Está resumido acá, pero te lo quiero mostrar de la siguiente manera. El supuesto 4 dice perturbaciones esféricas. Se trabaja con la varianza y con la covarianza de las perturbaciones. Esto para pues propósitos nuestros dice más o menos lo siguiente, que el supuesto 4 tiene dos partes. La primera parte del supuesto 4 implica que tú quieres conocer la varianza de la perturbación. Y esta, como sabes, se le escribe como si fuera la esperanza matemática de esa perturbación menos la esperanza de la perturbación y todo está elevado al cuadrado. Sin embargo, te acabo de demostrar y te acabo de afirmar de 7 maneras diferentes que esto vale 0.
La esperanza de E vale 0, ¿no? Lo acabamos de ver. Por lo tanto, cuando tú encuentres la varianza de la perturbación, esta va a ser equivalente a la esperanza matemática solo de la perturbación elevado al cuadrado. Y cuando tú veas la esperanza de E al cuadrado, le vas a poner como nombre sigma cuadrado. Por lo tanto, en econometría se dice que sigma cuadrado es la varianza de las perturbaciones. Y que en términos más de tipo pues, muestrales, sigma cuadrado también es la varianza de las perturbaciones o los residuos, ¿no? Si recuerdas un poco de estadística, sabes que le llaman residuos en estadística. Nosotros le llamamos perturbación, pero no está de más también recordar un poquito de estadística. Este escenario, así como lo ves, implica varianzas, pero a veces la varianza no es tan simple como aparenta. A veces la varianza pertenece a un modelo multivariado. Entonces, es normal que a veces encuentres que la varianza de las perturbaciones de un modelo multivariado pueden ser representadas, por ejemplo, de esta manera. Aquí vas a conocer la varianza de la perturbación 1. Al lado vas a conocer la covarianza de la perturbación 1 con la perturbación 2. Al lado vas a conocer la covarianza de la perturbación 1 con la perturbación 3. Y así puntos suspensivos, vas generando todas las posibles perturbaciones y encuentras al final la covarianza de la perturbación 1 con la perturbación enésima. Recuerda que tienes n posibles perturbaciones, por lo tanto encuentras esa enésima. La segunda fila de la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación será la covarianza de E2, porque es la segunda, con E1. Entonces, la segunda perturbación con la primera perturbación. El siguiente valor, el 2,2, se va a llamar varianza de la perturbación 2. Y espero que ya estés notando la diferencia entre covarianzas, aquí en los ejes, bueno, en los que están fuera de la diagonal principal, y varianzas, que van a ser aquellos que están dentro de la diagonal principal. Y luego aparece la covarianza de E2 con E3, puntos suspensivos, y al final encuentras la covarianza de E2 con E enésimo. No te puedo pedir, por ejemplo, que tú escribas una matriz de varianzas y covarianzas suponiendo que el tamaño muestral es J. Entonces tú no vas a llegar hasta N, ¿verdad? Vas a llegar hasta J, identificando la generalización con J. Y esa sería la dimensión de tu matriz de varianzas y covarianzas. Luego esto lo generalizamos otra vez para todos los valores y al final vas a encontrar la covarianza del elemento enésimo por 1 y luego la covarianza del elemento enésimo y 2, la covarianza del elemento enésimo 3, puntos suspensivos, y el último valor será la varianza enésima. Así que una idea básica que tienes que notar a partir de ahora es que la matriz de varianzas y covarianzas del modelo de regresión lineal es una matriz cuadrada, cuya dimensión ahora es n por n. Y no solamente nos quedamos con esta matriz de varianza y covarianza así como la ves. Si tenemos que mantener las propiedades del supuesto 4, ese supuesto 4 me dice que todas las varianzas se van a llamar sigmas cuadrados. Pero también me dice, y lo noto abajo, que las covarianzas de E sub i y E sub j, donde i es cualquier número y j es otro número, tiene que ser igual a 0 para todo i distinto de j, ¿no? Evidentemente tienen que ser dos residuos diferentes y siempre que tú veas dos residuos diferentes, entonces el valor tiene que ser equivalente a 0. Esto simplemente se llama, ¿te acuerdas? No correlación residual. Cuando revisas la correlación residual, pues esperas que no exista correlación residual, porque si existiera, provocaría grandes efectos negativos sobre tu modelo lineal. Como ese es un supuesto, estamos esperando que no aparezca y que por eso mi modelo lineal, a nivel matricial, se lo estime de una forma bastante adecuada.
Cuando tú verificas que estos dos elementos se cumplen, decimos, pues este se cumple y ese también se cumple, entonces la matriz de varianzas y covarianzas se transforma de la siguiente manera. Decimos, entonces esto se vuelve equivalente ¿a qué? A que la varianza ahora es igual a sigma cuadrado, 0, 0, puntos suspensivos 0, 0, sigma cuadrado 0, puntos suspensivos 0. Generalizamos todo y al final encuentras 0, 0, 0, puntos suspensivos, sigma cuadrado. Esto, como sabes, y por eso hemos repasado algo de las matrices antes, tiene un nombre, ¿no? ¿Quién se acuerda qué se llama esta matriz, chicos? ¿Qué nombre recibe esta matriz que acabo de diseñar? Rodrigo. Creo que escalar, perdón, Matriz diagonal. escalar. Creo que Rodrigo levantó la mano. Rodrigo Mendívil. La dejé prendida, Ya. pero es escalar, profe. Ok, correcto. Es la matriz escalar, exactamente. Entonces, lo que esperamos es que esta matriz escalar, como lo dijo, creo que lo dijo Diana, puede ser, no leí bien el nombre, pero justamente encontramos eso. Una matriz escalar, tal que puedes factorizar el escalar de sigma cuadrado y te queda la matriz identidad. Así que el supuesto 4 te permite encontrar básicamente ese escenario. Pero además te dice que si realmente se cumplen todos los contenidos, entonces las correlaciones también se pueden hallar. Y bueno, a eso vamos a llegar más adelante cuando veamos correlaciones. Por ahora, solamente me concentro en pues varianzas y covarianzas, ¿no? Para empezar. Hasta aquí, chicos, estoy haciendo un repaso de lo que tú ya sabes de econometría, pero tratando de introducir el lenguaje matricial. Eso es por si acaso lo que estamos haciendo. Si ves que muchas cosas de estas ya las sabías, pues es obvio porque es un repaso de econometría. Pero quiero hacer más incidencia en la parte matricial, ¿no? Y eso es básicamente lo que hemos visto. Varianzas y covarianzas. Pero ¿qué pasaría si te pido que hallemos la correlación? Entonces tienes que recordar tú que la correlación se la mide de la siguiente manera. Y las correlaciones, lo ponemos como pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con las correlaciones? Pues la correlación ahora se la calcula de forma, pues se llama autocorrelación. Es una forma repetitiva de la variable consigo misma. Vamos a medir la correlación de la variable E sub i con la variable E sub j. Y lo que esperamos es que esta correlación entre E sub i y E sub j pues no exista, ¿no? Vamos a esperar que la correlación sea igual a 0. Esa es la idea. Pero, ¿cuál es la matriz que explica la relación de correlaciones de un modelo matricial? Pues para esto tienes que recordar que la correlación no es otra cosa que la covarianza E sub i, E sub j sobre la varianza E sub i. Ya, esa es la fórmula típica que usamos para hallar la correlación de la perturbación, sabiendo que no tengo dos variables, sino que tengo una sola variable, que es la perturbación, medida en dos etapas de la base de datos diferentes, en la etapa E sub i y en la etapa E sub j. Normalmente esta letra I y esta letra J son pues partes del tiempo, ¿no? El tiempo hoy y el tiempo ayer, por ejemplo. Pero tratando de generalizar un poco, lo manejamos como E sub i y E sub j, ¿no? Luego tú ya podrás cambiar I igual a T y luego J igual a T menos 1, por ejemplo. La correlación y la matriz de correlaciones tiene que ser expresada de la siguiente manera. Rho se va a llamar la matriz de correlaciones del modelo lineal. Y como sabes, tiene que ser que todas las covarianzas estén divididas entre la varianza. En mi modelo significa que todo esto que tú ves acá lo vas a dividir entre la varianza. Así que sin necesidad de escribir otra vez paso por paso, quiero que veamos qué sale como resultado. El primer valor lo divides entre la varianza de E. Entonces, la varianza de E sobre la varianza de E, ya sabes a qué es igual. Sale 1. Es el primer valor que tú esperas que suceda, es que el primer valor salga 1. El segundo valor, fíjate, es la covarianza 1, 2, y la tienes que dividir entre la varianza
1 en este caso. Pero como tú sabes que la covarianza 1, 2 vale 0 y la varianza pues no vale 0, 0 entre cualquier número, aquí es igual a 0, ¿no? Entonces lo que esperamos es que el siguiente valor sea 0. Luego el tercer valor, 0 también. Puntos suspensivos. El último valor, 0. ¿Ya? Es algo conocido, ¿verdad? Y luego te fijas la segunda fila. Y aquí tienes la covarianza 2, 1. Y lo que tú esperas de la covarianza 2, 1 es que sea 0. Y 0 entre la varianza, pues sigue saliendo 0. Así que lo notamos como tal. Pero la varianza te queda 1, ¿no? Y luego te has dado cuenta que sale 0, puntos suspensivos 0, puntos suspensivos generalizando todo y te queda al final 0, 0, 0, puntos suspensivos 1. Así que si tú realmente encuentras tu matriz de correlaciones, esta matriz de correlaciones tiene que ser equivalente a la matriz identidad de dimensión enésima, porque tiene n filas y tiene n columnas. Y solamente significa que no tienes el problema de la autocorrelación de los residuos. O sea, te sale la matriz identidad. Si en algún momento tú tuvieras el problema de que tus residuos no se comportan como debería ser, entonces esta matriz identidad deja de existir, ¿no? Y ese es el problema que a veces pues lo hemos denominado pues ACR y cuyas formas de interpretar, cuya forma de descifrar y de solucionar pasa por un test llamado Durbin-Watson, ¿no? El test Durbin-Watson es muy famoso cuando aplicas el estudio de la correlación, ¿no? Y ese es por lo tanto el supuesto 4. Así que vamos acá. Y el supuesto 4 dice perturbaciones esféricas. Siempre que esta matriz exista y esta matriz también exista, entonces sabes que tus perturbaciones se llaman esféricas. O lo que está escrito en los apuntes, ¿no? Te dice si las perturbaciones tienen es una varianza constante y una covarianza 0, entonces se llaman esféricas. Es un nombre que le ponemos a esta condición de que la varianza sea una constante y que la covarianza sea igual a 0. Las últimas dos son muy teóricas, así que no tienen mucho de matemática. Fíjate, las últimas dos son las 5 y las 6. El supuesto 5 implica que los regresores son no estocásticos. El sinónimo de no estocástico es no aleatorio. Entonces decimos que los regresores son no aleatorios. Pero parece que una variable aleatoria va a ser no aleatoria, ¿no? Y eso a veces nos puede confundir. Cuando tú leas que la variable aleatoria no tiene que ser aleatoria, entonces no sabes a veces pues de qué se trata eso. Lo importante es que entiendas el siguiente concepto. Si tú levantas la información vía una muestra y le preguntas a una persona, digamos, me preguntas a mí algo en esa encuesta, y claro, has levantado la encuesta con 500 personas, por ejemplo. Yo soy una de esas 500 personas. Cuando tú levantas la información y me preguntas a mí algo, yo te voy a responder. Imagínate que me preguntas, digamos, si hoy día hace frío, por ejemplo. Ya me estás preguntando eso. Y yo te voy a responder que sí. Y es una respuesta típica, ¿ya? ¿Está haciendo frío la pregunta? Y la respuesta sí está haciendo frío. Pero el problema se complica si tú vuelves a hacer la encuesta, me vuelves a preguntar lo mismo y yo cambio de mi respuesta. O sea, voy a cambiar mi respuesta. Cuando yo cambio la respuesta que te di y ahora te digo que, pues, cuando me preguntas, ¿está haciendo frío? Y te respondo, no, entonces ya estoy cambiando mi respuesta. Eso significa que siempre que una persona que ha sido encuestada 2 veces cambia las respuestas, entonces está generando aleatoriedad en sus respuestas. A veces dice que sí y a veces dice que no. A veces dice que mucho, a veces dice que poco. A veces califica con, no sé, con 10 y otras califica con 5. O sea, básicamente el comportamiento es aleatorio, ¿no? De ahí viene la idea. Los regresores no tienen que ser aleatorios. Por lo tanto, nosotros esperamos que siempre que levantemos una encuesta, por ejemplo, pues nos digan la verdad, ¿no? Y no corrijan o no cambien sus respectivas respuestas. De eso se trata el supuesto sí. Fíjate, no es muy matemático, es más de tipo teórico, pero lo usamos mucho en econometría. Y la última dice que la perturbación se distribuye como una normal. Ese es el supuesto, no hay mucho más que decir. Fíjate, te dice que la perturbación, y cuando dice condicionada,
habitualmente en econometría se dice que es la perturbación que sale de la regresión lineal. Es una forma de leerlo, ¿no? Y puedes decir que la perturbación que viene de la regresión lineal, por eso está condicionada, se distribuye como una normal. Tiene una media cero y una varianza sigma cuadrado, que es una constante. Y esa es la interpretación típica del supuesto 6. A veces cuando no se aplica de forma adecuada todo esto, nos dice, puedes recurrir a otras herramientas que son propias de la estadística. Por ejemplo, puedes recurrir al teorema central del límite, ¿no? El cual también está explicado en el libro Green y te justifica, ¿no?, que una transformación estable de la relación muestral y poblacional de un elemento se distribuye como una normal. Ya, eso simplemente como un justificativo más. Entonces, fíjate, los supuestos que están detrás del modelo lineal tienen base algebraica. No todos, pero la mayoría sí. Y esa base algebraica es justamente la que queremos aprovechar en este curso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, antes de pasar al modelo lineal? Esos son sus supuestos, ¿no? Ok, vamos entonces al modelo. Y en este modelo te voy a pedir que tú realices un trabajo. Yo te voy a mostrar la parte, esta de acá, la de sumatorias. Vamos a recordar lo que hacemos con Dougherty, ¿no? Y luego tú te vas a ocupar de hacer esto mismo, pero desde el punto de vista matricial, ¿no? Si te fijas, aquí está lo que voy a hacer yo. Entonces te vas a fijar en esos mismos pasos para completar el escenario matricial. Y veamos hasta dónde llegamos. La respuesta está acá, todo lo que vamos a ver está acá, fíjate. Pero quiero justificarte de dónde vamos a partir para llegar a esa relación matricial. Entonces, lo siguiente que vamos a ver se llama el estimador lineal. Pero ojo, primero te muestro en ecuaciones simples y luego tú vas a hacer la representación matricial. Y veamos hasta dónde llegamos el día de hoy. Decimos el estimador lineal. Estimador lineal es básicamente el elemento beta. A esto nosotros le llamamos el estimador lineal. ¿Por qué? Pues la razón es, fíjate, recordando un poco de econometría 1, te dice que tú tienes dos variables, ¿no? Una variable que es, por ejemplo, la variable y sub i, y la otra variable que puede ser x sub i. Cada variable es considerada una variable aleatoria, y al ser, por lo tanto, una variable aleatoria, significa que tiene valores que puede asumir, ¿ya? Y esos valores pueden ser tan diversos como la propia aleatoriedad de la variable, que es un concepto ambiguo. Entonces tienes acá, por ejemplo, x1, x2, x3, puntos suspensivos, y vas a encontrar el x enésimo. Y lo mismo vas a encontrar con y sub 1, y sub 2, y sub 3, puntos suspensivos, y encuentras el y enésimo. Simple y llanamente son dos variables aleatorias, pero en economía, y por lo tanto en econometría, lo que tratamos de hacer con estas dos variables es juntarlas. Y básicamente al juntarlas podemos encontrar esto, un plano cartesiano que fluctúa para y fluctúa para x, ¿no? Es básicamente la idea. Y luego tú encuentras pares ordenados, donde un par ordenado es y1, x1, otro par ordenado es y2, x2, y así sucesivamente hasta, pues, y sub n, x sub n. Esos pares ordenados, por ejemplo, pueden ser estos, ¿no? Aquí está el primer par ordenado, aquí el segundo, aquí el tercero, aquí el cuarto, aquí el quinto, aquí el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y así sucesivamente, ¿no? Y encontramos una nube de puntos y cada elemento es un par ordenado. Y tienes n pares ordenados. O sea, los he puesto así como una constelación de puntitos, pero fíjate que cada puntito es un par ordenado. Es la idea que está detrás de este ejemplo. Cuando tú razonas sobre lo que acabas de encontrar, y es más, lo que hacen en estadística es, le llamas nube de puntos.
Entonces esto es básicamente una nube de puntos. Ahí está la nube de puntos. Ya lo típico de estadística. Y luego tú te das cuenta que hay una relación que puede ser determinística entre la variable y la variable x. Entonces justamente tratas de capturar cuál será esa relación de esas dos variables y encuentras que la relación, por ejemplo, puede ser esa línea roja. Y dices que es una relación determinística. Determinística porque la puedes demostrar. Determinística porque es fija y se queda ahí. Y esa relación determinística se la puede traducir después en una ecuación de comportamiento. Por ejemplo, esta, ¿no? Donde y es igual a alfa más beta por x. Para cada x existe alfa, beta veces una variable y, ¿no? Una observación y. Y esto, por lo tanto, se llama para nosotros la relación determinística. Pero fíjate, solamente mide lo que está en la línea roja y no mide todo lo demás. Entonces, sabes que esta relación determinística tiene un componente aleatorio. Y ese componente aleatorio es lo que está alrededor de la media condicional, que significa que es la nube de puntos, efectivamente. Por eso a este modelo, luego tú le añades la variable perturbación, ¿no? Que es la aleatoriedad de las propias variables de estudio. Con esto en mente, estás encontrando una ecuación de comportamiento que si se aplica en cualquier escenario, es una ecuación de comportamiento de causalidad. Entonces, ahora estamos suponiendo que esto implica causalidad. Ojo que el problema principal de la econometría es encontrar causalidad, ¿verdad? No habría econometría si no tendríamos causalidad. Y la causalidad significa que esto es una causa y este es un efecto. Que cada vez que X varía, entonces Y varía también en alfa beta veces. Esa causalidad por ahora es intrínseca porque no la estamos estudiando, estamos asumiendo que existe. Y de ahí sale la idea de que, ok, acabas de encontrar la relación entre una variable y una variable X. Y esta causalidad, por lo tanto, te permite definir la relación funcional. Y la relación funcional dice que para cualquier variable o para cualquier realización de la variable aleatoria Y, tú vas a conseguir una previa realización de la variable aleatoria X. Entonces, X se mueve y luego Y se mueve también. No sabemos en qué signo, en qué sentido, ¿no? Puede ser sentido positivo o sentido negativo, pero algún sentido va a tener. Por ahora, claro, en este ejemplo, sabemos que ese sentido es básicamente el sentido negativo, porque la pendiente es una pendiente negativa. Pero hace rato te dije que aparece algo llamado el supuesto 3, ¿no? Entonces, todo lo que está por encima, que básicamente son los residuos positivos, tiene que compensarse con todo lo que está por debajo. Y todo lo que está por debajo son entonces los residuos negativos. Si tú sumas todos los residuos positivos y sumas todos los residuos negativos, o sea, la sumatoria de residuos negativos junto con residuos verdecitos, ¿no? Residuos positivos, y te sale un resultado, obviamente el resultado va a ser cero, ¿no? Porque se supone que la relación determinística es una media condicional, o sea, es un promedio. Y el promedio siempre tiene valores por encima del promedio y valores por debajo del promedio que son equivalentes. Entonces, para validar que tu relación determinística es adecuada, no te sirve solamente con ver los residuos, ¿sí? Porque los residuos, ya sabes, pues fluctúan desde el primer residuo hasta el enésimo residuo. Así que esta es una relación adecuada, pero no es suficiente para validar tu relación determinística. Necesitas algo más. Y ese algo más significa que lo que tienes que buscar es una relación determinística tal que minimice los residuos. Entonces, el segundo paso, si es el primer paso, el segundo paso será buscar que la relación determinística, minimice los residuos.
minimice los residuos. Y por residuos hago referencia a los E sub i, que es la letra E común, ¿verdad? No es la E de la perturbación, porque la perturbación es teórica. En este caso, el residuo es E, la letra E común. Por lo tanto, una vez que tú verificas que tu relación determinística puede explicar un fenómeno de las variables, que por ejemplo es y igual a alfa beta más x, tienes que esperar que esto siempre suceda. Y la única forma de verificar que siempre va a suceder es a partir de encontrar que esa relación determinística siempre minimiza los residuos y por lo tanto es la mejor aproximación. Porque si tú solamente te basas en el paso número 1, donde los residuos positivos y negativos se compensan, pues déjame decirte que este residuo que voy a dibujar aquí con celeste, esta línea celeste, mejor dicho, también hace lo mismo. O sea, ¿a qué me voy? Si tú te basas en que esta línea celeste para nosotros es la recta de la relación determinística, pues evidentemente de la línea celeste, toda esta parte de 9 puntos va a ser los residuos negativos y toda esta parte de la 9 puntos van a ser los residuos positivos. Estos son residuos positivos, ¿verdad? Y estos son residuos negativos. Obviamente cumple con la condición, pero no es la mínima realización de residuos. Es más, puede que los residuos sean enormes, ¿no? Por eso es que siempre buscamos que la relación determinística minimice los residuos del modelo. Y por eso, la única forma que encontramos por ahora es los mínimos cuadrados. Que claro, recibe el nombre de ordinarios, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la técnica de los mínimos cuadrados ordinarios, que es justamente la que me permite minimizar los residuos para encontrar la mejor relación determinística. Ya, o sea, no es que sale al azar, ¿no? Matemáticamente, cualquier ecuación puede darte el paso 1, pero solamente una ecuación te da el paso 2. Y así es como tú llegas, por ejemplo, a esta expresión. Y dices que aplicando mínimos cuadrados ordinarios, lo que hacemos es escribir la ecuación, que la voy a escribir otra vez aquí como si fuera y sub i, la cual es igual a x sub i por beta más e sub i. Y esa para mí es la ecuación lineal. De esta ecuación lineal tengo que aplicar los mínimos cuadrados ordinarios, lo cual tiene básicamente 4 pasos. El primer paso me dice, tienes que despejar la perturbación. Entonces, la perturbación e sub i la despejas y te va a quedar y sub i menos xi por beta y nada más. Y una vez que tú la has despejado, el siguiente paso corresponde en aplicarle sumatoria y elevarlo al cuadrado. Ok, voy a ir anotando los pasos para que no nos olvidemos. Primer paso, despejar. Vamos a mover esto para hacerlo con calma. Ahí va. El primer paso entonces es despejar el residuo. Ya sabes, residuo o perturbación lo estamos tomando como sinónimos. Pero el primer paso es ese, despejas el residuo. Segundo paso, y te lo dejo así porque tu tarea hasta el final de la clase va a ser hacer esto matricialmente. El segundo paso dice aplicar sumatoria y elevar al cuadrado. Ya, segundo paso es ese. En una ecuación simple, así como la ves en la parte derecha, no es muy complicado aplicar sumatorias y elevar al cuadrado, porque lo que haces en el lado izquierdo es eso. Aplicas la sumatoria de 1 hasta n de algo al cuadrado y te sale e sub i acá. Y en el lado derecho haces lo mismo. Aplicas la sumatoria de algo que va a estar al cuadrado. Y lo que está dentro de la llave es y sub i menos x sub i por beta. Pues hasta aquí no parece ser muy complicado. Luego vas a distribuir la sumatoria entre cada componente del binomio que está al cuadrado. Entonces vale la pena hacer todo de una vez. El binomio al cuadrado lo vas a desarrollar. Y como tú sabes,
un binomio al cuadrado se llama un trinomio. Entonces hay que encontrar el trinomio y ese trinomio le aplicamos la sumatoria. El resultado es el siguiente. Te va a quedar la sumatoria de e sub i al cuadrado. Como es única variable, pues el paréntesis estaba de más. Y aplica la sumatoria de e sub i al cuadrado, que va a ser equivalente a ¿qué? Recuerda, el binomio al cuadrado es equivalente al primer elemento al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aplicando sumatoria al hacer ese desarrollo, me queda la sumatoria de y sub i al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Y claro, como sabes, la constante b puede salir de la sumatoria, ¿no? Estoy aplicando justamente eso. Y saco beta de la sumatoria y me queda la sumatoria de i que empieza en 1 hasta n de el doble producto del primero por el segundo. Entonces me va a quedar xi por y sub i. Y luego al final me queda más el segundo al cuadrado. Y date cuenta otra vez, como b, beta es una constante, sale de la sumatoria, entonces la voy a anotar así como beta cuadrado por la sumatoria de xi al cuadrado. Y esa es la expresión del paso 2, aplicar sumatoria y elevar al cuadrado. Luego, como quiero lograr el mínimo cuadrado, tienes que recordar qué cosa es un mínimo. Un mínimo es la expresión de un óptimo en matemática, ¿no? Entonces quieres optimizar tu función. Y para optimizarla, la única medida que por ahora conocemos para optimizar una función o una ecuación en este caso es derivar e igualar a cero. Entonces decimos optimizando la ecuación, lo cual, ya sabes, sinónimo, derivar e igualar a cero. ¿Ya? Ese siempre va a ser el sinónimo de optimizar. Ya sea que tú encuentres máximos o mínimos, siempre vas a optimizar derivando e igualando a cero. En este caso, vas a derivar la ecuación, pero ¿respecto a qué? Pues recuerda, ¿qué quieres optimizar? La relación determinística. Y esa relación determinística es básicamente la relación de x con y. Y la pregunta es, ¿qué mezcla x con y? O sea, ¿qué junta x con y? Y la única respuesta es la pendiente beta. Por ese motivo, lo que hacemos es derivar la sumatoria de e al cuadrado respecto a beta, porque estamos optimizando para nuestra relación determinística. ¿Qué me sale? Pues me va a salir lo siguiente. Si derivas esto respecto a beta, te sale 0, ¿no? No hay ningún beta acá. Si derivas el segundo componente respecto a beta, pues el beta se sale, ¿no? Se vuelve 1 y te queda el complemento. Eso mismo vamos a copiar. Me queda menos 2 veces por la sumatoria de xi por yi. Y luego el último término es un beta al cuadrado, ¿no? Y cuando derivas un beta al cuadrado, baja el exponente y te queda más 2 veces beta por la sumatoria de xi al cuadrado. Pero siempre que saques un óptimo, tiene que estar igualado a 0. Necesariamente tiene que estar igualado a 0. Una vez que has encontrado este tercer paso, que es óptimo de la ecuación, el último paso es despejar beta. Entonces pones ahí, último paso, despejar beta. Entonces, fíjate la ecuación que tienes. ¿Cómo despejas beta? Para empezar, lo que hacemos es eliminar los números 2, ¿no? El 2 con el 2 se va y te queda simplemente la sumatoria de xy, negativa, claro, y luego beta veces la sumatoria de x cuadrado. Voy a escribir eso. Me está quedando por ahora menos la sumatoria de x y, de x por y, más beta veces la sumatoria de x al cuadrado. Y claro, es igual a 0. Entonces de acá es fácil, ¿no? El negativo lo pasas al lado derecho y te va a quedar beta x al cuadrado en el lado izquierdo y xy en el lado derecho. Y luego beta lo despejas pasando este término a dividir. Y por lo tanto encontramos que beta es igual
a la sumatoria de x por y sobre la sumatoria de x al cuadrado. Y eso se conoce para nosotros como el estimador lineal de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Esto es MCO, el estimador MCO. Si tú quieres conocer la constante, porque te has dado cuenta que le he quitado ese principio, la constante es equivalente a lo siguiente. Alfa estimado es igual a y promedio menos beta estimado veces x promedio. Por lo tanto, puedes encontrar tanto alfa como beta desde el punto de vista de una ecuación simple, siguiendo, claro, los 4 pasos. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagas? Pues, uno, que te bases en los apuntes. Dos, si quieres, revisa el libro. En el libro también está todo esto. Ya estamos en el capítulo 2, creo. 2 o 3, más o menos por ahí. Pero quiero que hagas tú exactamente esto, los 4 pasos, pero para el modelo matricial. Ahora, ¿cuál es el modelo matricial? Lo voy a poner arriba para que te guíes. La idea es que tú hagas esto para este modelo. Y igual x beta más e. Está con rojo en la parte superior. Lo que tienes que notar es que y ya no es una variable con subíndice i, como en este caso. Es un vector de variables. La otra cosa que tienes que notar es que x, otra vez, no es una variable independiente. X es un conjunto de variables que representa una matriz de regresores. Y también E no es una observación o un elemento independiente, sino que E es por ahora un vector. Ya, entonces quiero que revises los apuntes, revises el libro y desarrolles adecuadamente, paso por paso, los 4 pues, segmentos para que tú, a partir del modelo que está ahí arriba con rojo, me digas, pues, ¿cuánto vale beta? ¿Ya? Te repito, los pasos resumidos están acá. Los sé de memoria porque yo los he escrito. Pero hay cositas acá que, pues, están sobreentendidas. Haz el ejercicio de hacerlo paso por paso. Recuerda todo el repaso que hicimos en clases pasadas sobre álgebra matricial. Adrede, por si acaso adrede, le he quitado pasos aquí. No están todos, ¿no? Así que si copias así simplemente esto, evidentemente no estás cumpliendo con la instrucción de que quiero que desarrolles paso por paso todo esto, ¿ya? Pero si has atendido en clase todo lo que hemos visto, sobre todo la primera clase y la segunda, cuando hemos visto el repaso de álgebra matricial, entonces no va a ser ningún problema para ti desarrollar todo este esquema desde el punto de vista matricial, ¿de acuerdo? Haz eso. Y tienes hasta el final de la clase para presentar pues lo que has logrado. Y claro, después te voy a mostrar cuál es la respuesta esperada. Aquí tienes un resumen, pero es una guía nada más. Pues repito, no está todo. Así que tú hazlo con calma y ahí están los 4 pasos. ¿Se entiende? Voy a habilitar obviamente la plataforma, chicos, para que todo lo que tú hagas, pues en una hojita de papel, luego les saques una fotito y me la subas como actividad de clase. ¿Listo? ¿Preguntas antes de dejarles trabajar? ¿Ninguna? Ok. Procedan, por favor, chicos. Esta es una pregunta. Y dime. ¿Tenemos que ver en el libro de Grain o o en cuál? Green, todo es green a partir de ahora. Gracias. De nada. Así que ya sabes, eso está en el green. Hazlo con calma, revísalo. Quiero que estudies el libro green, así me voy. O sea, la intención es esa, ¿no? Sé que sabes econometría, o sea, por eso estás en Eco 4. Sé que esto ya lo has aprobado, pero quiero que repases el lenguaje matricial que es explícito en el libro green. Ok, 20 minutos, chicos, entonces. Veamos qué nos queda en los siguientes 20 minutos. Te doy 20 minutos porque quiero que lo hagas con calma y lo hagas bien. ¿Ya? Cualquier duda, comentario y demás, estoy aquí al micrófono, chicos. Procedan, por favor. Ahorita mismo voy a habilitar el espacio para que subas esta actividad. ¿Ya? Gracias.